Bien, comencemos con la definición de álgebra. El álgebra es la rama de la matemática encargada de estudiar todas las cantidades de la forma más general posible, ¿sí? Entonces, la diferencia que tenemos entre el álgebra y la aritmética es que mientras que en la aritmética escribimos valores o datos determinados específicos, en este caso esta cantidad me representa el número 15. Si quiero escribir un número mayor, sería el número 20. Si quiero escribir un número menor, el número 10. A diferencia de la álgebra, la letra X me generaliza cualquier término que yo le dé. Podría ser el mismo número 15, o X yo la puedo asignar como todos los números mayores que 15, o a X yo la puedo asignar como todos los números menores que 15, ¿sí? Entonces, el álgebra generaliza las cantidades de la forma más reducida posible. Cabe resaltar también que en un problema asignamos una letra a un número determinado. Esa letra no puede representar en el mismo problema otro valor distinto. Es decir, si en un problema algebraico yo a la letra X le asigno como un valor, esa letra X no puede representar otro valor distinto a él. Una expresión algebraica es una representación simbólica que nos permite traducir al lenguaje matemático situaciones que se comentan en el lenguaje habitual, ¿sí? Con fin de analizar situaciones o con fin de resolver algún tipo de problema específico. Estas expresiones se componen al combinar números y letras mediante operaciones matemáticas. A estas letras también se les conoce como variables, ¿sí? Noten que las letras más usadas siempre son X, Y, Z, W, A, B, C, D, etc. Aquí tenemos 5 ejemplos de los que pueden ser expresiones algebraicas. Noten cómo los números con las letras se combinan mediante expresiones, ¿sí? Y operaciones matemáticas. Una expresión algebraica está compuesta por términos, ¿sí? Para identificar los términos en una expresión algebraica, notamos que estos están separados por el símbolo positivo o negativo. Si no encontramos esa separación, entonces decimos que la expresión algebraica tiene un solo término. Aquí tenemos ejemplos de expresiones algebraicas con un solo término. Cuando encontramos los símbolos, significa que hay una separación, por ende encontramos dos términos. Aquí tenemos ejemplos con dos términos. Note que este símbolo negativo separa este término de este término. Este símbolo positivo separa a estos dos términos. Fíjense que aquí también tenemos dos términos. Y acá tenemos expresiones algebraicas con tres términos, ¿sí? Noten que estos dos símbolos separan a este término y este otro. Aquí tenemos un término, aquí tenemos otro término y acá otro. Lo mismo ocurre aquí, término, término y término. Incluso existen expresiones algebraicas con más de 3 términos. Bien, los términos están compuestos por los siguientes elementos, que son signo, coeficiente y parte literal, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver 3 términos diferentes. Fíjense que cada uno de estos términos tiene un signo que lo acompaña. En este caso, signo positivo, signo negativo, signo positivo, ¿sí? ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente es el número real que acompaña a el término. En este caso, el coeficiente aquí es un tercio. Acá el coeficiente es negativo raíz de 3, conserva el signo del coeficiente. Y acá el coeficiente es 3/4, ¿sí? Porque es 3/4 quien está acompañando a nuestro término. Y por último, la parte literal, ¿sí? Que es la combinación multiplicativa que hay entre las variables. Donde que aquí es x multiplicado por y cuadrado, entonces esa es la parte literal. Acá la parte literal es xz y acá la parte literal es x cuadrado y dividido z. Ahora, cuando una expresión algebraica posee un término que no tiene parte literal, lo llamamos término independiente. En este caso, esta expresión algebraica, este término que aparece aquí, el número 3, se le conoce como término independiente debido a que este no tiene parte literal, ¿sí? En caso tal de yo querer cambiar de posición alguno de estos términos, sí se puede hacer, pero respetando el signo que lleva. Es decir,
que si yo quiero cambiar de posición a este término, con este término, tengo que respetar su signo. Es decir, que esto quedaría fíjense que estos dos términos cambiaron de posición, pero respetando su signo, lo siguen conservando. El lenguaje hebraico nos permite simbolizar cualquier tipo de expresión a una expresión algebraica. Aquí veremos algunos consejos de cómo escribir cualquier tipo de condición habitual a una expresión algebraica. Primero, cuando hablamos acerca del doble de un número, pues simplemente escribimos esto, 2x. ¿Qué significa esto? Que el número 2 se está multiplicando con la variable x porque es un número desconocido. Aquí tenemos 2x. Lo mismo sería para el triple de un número o el cuádruple de un número. Fíjense, aquí incluso puedo cambiar la letra, puedo cambiar la variable porque es un número que desconozco. Lo mismo para estos casos. Fíjense, aquí tendremos el cuadrado de un número, el cubo de un número, la cuarta potencia de un número, la quinta potencia de un número. Ahora veamos un ejemplo como el que aquí aparece. La suma de un número y 3. Entonces, cuando hablamos acerca de la suma de un número, ya sé entonces que hay una suma, ¿cierto? Hay una suma. Entonces, cuando dice la suma de un número, entonces, hay una suma. Un número que desconozco lo llamo x y el otro sé que es 3. Fíjense, esta expresión me determina esta frase. Ahora, la diferencia de un número y 3, pues es prácticamente lo mismo, solamente que ahora nuestros dos números se están restando, ¿sí? La diferencia de un número y 3. Notemos que es muy importante el orden en cómo se esté diciendo la frase. Pues imagínense lo contrario. Si dijera la diferencia de 3 y un número sería, fíjense, la diferencia de 3 y un número. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. La suma de dos números. Fíjense que como son dos números que no conozco, entonces ya sé que es la suma de x y y. La suma de dos números distintos. No podría poner la suma de x y x porque ya fuera, tendría que ser el mismo número. Aquí otro ejemplo. La diferencia del doble de un número y 7. Entonces, como me hablan de la diferencia, sé que en medio va el símbolo de resta. Dice, la diferencia del doble de un número, es decir, 2x y 7. ¿Ok? El siguiente. La suma del cubo de un número y su cuadrado. Entonces, cuando me hablan de la suma, sé que se está sumando, ¿cierto? ¿Qué se suma? El cubo de un número. Es decir, como ese número no lo conozco, x elevado a la 3. Y su cuadrado. Cuando dicen y su cuadrado es porque está haciendo referencia al mismo número. Es decir, cuadrado. Siguiente ejemplo. La diferencia del triple de un número y el doble del cuadrado de otro. Bien, entonces como es la diferencia, sé que en medio va en símbolo de resta. ¿De quién? El triple de un número, es decir, 3x. Y el doble del cuadrado de otro. El doble del cuadrado de otro. Fíjense que como es otro número, tengo que cambiar la variable. Continuando con los ejemplos, aquí tenemos la suma de los cuadrados de dos números. Como es la suma, sé que en medio va el símbolo de suma. De los cuadrados de dos números, es decir, el cuadrado de un número y el cuadrado de otro. En el siguiente ejemplo dice, el cuadrado de la suma de dos números. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede estar engañando. Cuando dice el cuadrado de la suma, significa de que hay una suma de dos términos que está elevada al cuadrado. Fíjate, el cuadrado de la suma de dos números. Y esos números, como no los conozco, son x y y. Nuestro siguiente ejemplo dice, la suma del cuadrado de un número, su doble y el opuesto de otro. ¿Qué significa eso? De que esta expresión algebraica va a tener tres términos. Entonces dice, la suma del cuadrado de un número significa que
entre los dos primeros términos los separa una suma. El cuadrado de un número, su doble. ¿Qué significa eso? Cuando dicen su doble, está haciendo referencia a la misma variable. Y el opuesto de 3. Fíjense que ya como me habla del opuesto, significa que tengo que cambiarle el signo. Y aquí está otro ejemplo. Y concluimos con estos tres últimos ejemplos. Dice, la raíz cuadrada de la diferencia del cubo de un número y otro. Entonces, cuando me habla de la raíz cuadrada de la diferencia, significa que hay una raíz cuadrada y que por dentro hay una diferencia. ¿Diferencia de quién? Del cubo de un número y otro. Es decir, ese número como no lo conozco es X y el otro tampoco lo conozco es Y. Ahí la tenemos. El siguiente dice, el cubo de la diferencia. Recuerden, cubo de la diferencia, es decir que hay una expresión que está elevada al cubo y por dentro hay una diferencia. ¿De quién? Del cuádruple de un número, es decir, 4 veces un número y 5. Por último tenemos la quinta parte de la cuarta potencia. Aquí faltó la quinta parte de la cuarta potencia de la suma de dos números. Entonces, cuando me hablan de la quinta parte, significa de que tenemos un cociente, una fracción, está dividida entre 5, ¿cierto? De la cuarta potencia de la suma. ¿Qué significa eso? De que aquí hay una expresión que está elevada a la 4 y que por dentro hay una suma. Fíjate, la cuarta potencia de la suma de dos números. Como esos números no los conozco, ellos son X. Listo, con eso concluyen nuestros ejemplos. Una expresión algebraica se le considera un polinomio algebraico o simplemente polinomio si cumple con las siguientes condiciones. Primero, que los exponentes de cada una de sus variables sean números enteros positivos. Es decir, que no pueden ser fracciones, no pueden ser decimales, ni tampoco pueden ser números negativos. Siguiente condición que tienen que cumplir los polinomios, que ninguna de las variables pueda estar dentro de un radical. Otra condición es que si algún término es un cociente, es decir, una fracción, no puede tener letras en su denominador. Y los coeficientes pueden ser cualquier número real. Entonces, aquí veremos, aquí tenemos 5 expresiones algebraicas, la cual vamos a mirar cuál o cuáles son polinomios y cuáles no. Veamos la primera. En la primera expresión podemos notar que en el segundo término tiene un exponente negativo. Entonces, por ser este exponente negativo, automáticamente esta expresión no es un polinomio. Veamos la segunda expresión. Tiene dos términos, pero si identificamos aquí en el primer término, una de las variables está dentro de un radical, ¿sí? Y acá también tenemos otra variable que tiene un exponente que es un número decimal. O sea que esta tiene dos motivos para no ser polinomio. Esta tampoco es polinomio. Veamos la siguiente. Esta es una expresión algebraica, tiene 3 términos. Fíjense que en cada término sus exponentes son enteros positivos. Fíjense que aquí cuando no hay exponente, asumimos que el exponente es 1. Entonces, exponentes con enteros positivos, ¿sí? Aquí hay un cociente, es decir, una fracción, pero abajo no hay letra. O sea que esta expresión algebraica sí cumple con las condiciones de ser un polinomio. Siguiente expresión algebraica. Es una expresión algebraica que tiene 4 términos, pero si identificamos en este término, es un cociente, una fracción, y en su denominador tiene una variable, tiene una letra. Entonces automáticamente tampoco es polinomio. Y veamos la última expresión. Cada uno de sus variables, es decir, nada más tiene una sola variable que es X, cada uno de sus exponentes son enteros positivos.
automáticamente entonces este es un polinomio. De ahora en adelante, nuestro estudio de las expresiones algebraicas se centrarán solamente en los polinomios. Dichos polinomios se pueden clasificar según el número de términos que tengan. Y estos los podemos representar con las letras P, Q, R. Es decir, estas letras representarán polinomios. ¿Sí? Entonces, primer tipo de polinomio son los monomios. ¿Qué es un monomio? Es un polinomio que tiene un solo término. Y aquí podemos ver tres ejemplos. Fíjense, tenemos el polinomio P, ¿sí? Tiene un solo término, 3xy. Tenemos aquí el polinomio Q, tiene un solo término, negativo 5x cuadrado y. Y acá tenemos el polinomio R, que también tiene un solo término. ¿Sí? Otro tipo de polinomio es el binomio. Y este se caracteriza por tener dos términos. ¿Qué significa eso? Veamos el primer ejemplo. Polinomio P posee dos términos. Piensa que hay una separación por el signo negativo. Aquí tenemos el polinomio Q, que también posee dos términos. Este es un término y este es otro. Noten que este término, como no tiene parte literal, es un término independiente. Y por último aquí tenemos el polinomio R, que también tiene dos términos. ¿Sí? Noten que todos estos son polinomios debido a que sus exponentes son enteros positivos también. O sea, cumplen con todas las condiciones que estuvimos hablando hace un momento. Otro tipo de polinomio también son los trinomios. ¿Sí? Aquí tenemos tres tipos de trinomios. Trinomio P, fíjense que tiene tres términos. 1, 2, 3. El trinomio Q, que tiene tres términos. El trinomio R, simple, pero tiene sus tres términos. Y el trinomio S. Aquí aparecen los tres términos. Y simplemente llamamos polinomios pues a aquellos polinomios que ya tienen de 4 términos en adelante. Aquí podemos ver el polinomio P, que tiene 1, 2, 3 y 4 términos. El polinomio Q, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Bien, ahora aprenderemos cómo calcular el grado absoluto de un polinomio y el grado relativo con respecto a cada una de sus variables. Comencemos primero con los monomios. ¿Sí? Veamos primero que el grado absoluto se representa de esta manera: grado del polinomio P, y el grado relativo, como se calcula con respecto a cada una de las variables, en este caso escribimos grado relativo del polinomio P con respecto a la variable X. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un monomio P y un monomio Q. Calculemos el grado relativo y los grados absolutos de cada uno de estos monomios. Comencemos con el monomio P. Entonces, el grado absoluto de P es la suma de los exponentes de cada una de sus variables. Fíjense que aquí el exponente es 1 y aquí el exponente es 2. Es decir, entonces el grado absoluto de P es igual a 1 más 2 y eso da 3. Significa que el grado absoluto de P es 3. Ahora, como P tiene dos variables diferentes, entonces él tendrá dos grados relativos diferentes. Veamos el primero, grado relativo de P con respecto a la variable X. En este caso, ese será el número del exponente que representa la variable X, en este caso es 1. Y el grado relativo del polinomio P con respecto a la variable Y es 2, porque su exponente es 2. Entonces, lo mismo hacemos para el polinomio Q. El grado absoluto de Q, entonces vamos a sumar los exponentes de cada una de sus variables: 2, 1 y 3. Es decir, 2 más 1 más 3 da 6. Entonces, el grado absoluto del polinomio Q es 6. Como Q tiene tres variables diferentes, entonces tendrá tres grados relativos diferentes. Grado relativo de Q con respecto a X es 2, porque su exponente es 2. Grado relativo de Q con respecto a Y es 1. Y grado relativo de Q con respecto a Z es 3. Cabe resaltar que el grado de un término independiente es 0, debido a que este no tiene parte literal. Si no tiene parte literal, pues no va a tener exponente. Así, tenemos un monomio P que es igual a un término independiente.
monomio negativo 5. Fíjense que como aquí no hay parte literal, entonces el grado de este polinomio es 0. Bien, ahora veamos cómo calculamos el grado absoluto y los grados relativos ya de un polinomio que no sea monomio, es decir, que tenga 2, 3 o más términos. Veamos aquí un primer ejemplo. Tenemos el polinomio P, ¿sí? Que en este caso es un trinomio porque tiene 3 términos. Entonces, para determinar el grado absoluto de P, determino el grado de cada uno de sus términos. Es decir, vamos a determinar el grado de cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces, aquí sumamos los exponentes. 2 más 1 más 3 da 6. Acá 1 más 5 más 1, 7. Y acá pues solamente hay una sola variable y el grado de este término es 4. Entonces, el grado absoluto del polinomio P, será el mayor de estos grados. ¿Y cuál es el mayor de estos grados? 7. Entonces, el grado absoluto del polinomio P es 7. Ahora, para los grados relativos, notemos que el polinomio P tiene 3 variables diferentes: X, Y y Z. Entonces, el grado relativo del polinomio P con respecto a X, el grado relativo del polinomio P con respecto a Y y el grado relativo del polinomio P con respecto a la variable Z. Entonces, el grado relativo con respecto a X será el mayor exponente que esté presente en cualquiera de sus términos. Notemos que X aparece en los 3 términos, pero ¿en dónde presenta un mayor exponente? Pues en el último, ya que ese exponente es 4. Entonces, el grado relativo de P con respecto a X es 4. Y de la misma manera lo hacemos para Y y Z. Entonces, para Y, el mayor exponente es este que aparece aquí, y es 5. Y el grado relativo para Z, el mayor exponente que aparece aquí es este, que es 3. Y de esta manera hemos obtenido el grado absoluto del polinomio P y los grados relativos de cada una de sus variables. Aquí tenemos un ejercicio que podemos solucionar con los grados de los polinomios. En este caso, tenemos un monomio P, expresado de esta forma, con la condición de que el grado de P es igual a 10. Y nos preguntan, ¿cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de este exponente? ¿Cómo podemos determinar eso? Pues muy sencillo, ¿sí? Utilicemos la condición que dice que el grado absoluto de P es igual a 10. Pero, ¿cómo es el grado absoluto de P? Pues es la suma de los exponentes de las variables. Y en este caso, ¿quiénes son los exponentes? A es 3 igual a 10. Y esto se convierte en una simple ecuación. Este 3 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Y el valor de A es igual a 7. Aquí tenemos otro ejercicio muy parecido al anterior, en que nos dan un polinomio Q que está escrito de esta manera. Entonces, nuestro polinomio, por tener 3 términos, es un trinomio con las siguientes condiciones: el grado relativo de Q con respecto a X es 7, el grado relativo de Q con respecto a Y es 10. Determinar M más N. Pues para determinar M más N necesitamos conocer el valor de M y el valor de N. ¿Cómo lo determinamos? Muy sencillo. Utilicemos las condiciones. En nuestra primera condición tenemos que el grado relativo de Q con respecto a X es 7. En este caso, si nosotros miramos nuestro polinomio, el mayor exponente que presenta X es este que está aquí, M más 1. ¿Sí? Entonces, el grado relativo vendría siendo M más 1. Pero, al mismo tiempo, esto es igual a 7. Eso significa entonces de que M tiene que ser igual a 6. ¿Sí? Al pasar el 1 acá, a restar. Entonces, lo mismo hacemos para el grado relativo de Q con respecto a Y. El mayor exponente que presenta Y en todo el trinomio es este que está aquí, N más 2. Eso significa de que N más 2 es igual a 10. ¿Sí? Así, N
es igual a 8. Con esto ya tenemos el valor de m y tenemos el valor de n. Que por tanto, n más n es igual a 6 más 8, igual a 14. Bien, dos términos en un polinomio son semejantes si estos tienen exactamente la misma parte literal. Tienen que tener exactamente la misma parte literal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tienen que tener las mismas variables con los mismos exponentes. Por ejemplo, estos cuatro términos que aquí aparecen, ellos son semejantes. ¿Por qué? Porque sin importar el coeficiente que lleven, tienen exactamente la misma parte literal. Tienen las mismas variables y cada variable tiene los mismos exponentes. O sea que estos cuatro términos se consideran términos semejantes. Pero estos dos términos que están aquí, a pesar de tener las mismas variables, difieren en uno de sus exponentes. Es decir, que estos dos términos no son semejantes. Si un polinomio tiene términos semejantes, estos se reducen por medio de operaciones aditivas, dejando igual su parte literal, respetando también las leyes de los signos. Veamos estos dos ejemplos. Aquí tenemos el polinomio P y el polinomio Q. El polinomio P aparenta ser un binomio con dos términos, pero resulta que estos dos términos son semejantes, puesto que tienen exactamente la misma parte literal. ¿Qué significa eso? Que este polinomio yo lo puedo reducir, es decir, opero sus coeficientes mediante operaciones aditivas. 5 le quito 7, 5 menos 7, ¿sí? Eso da menos 2x. Fíjense que dejo exactamente su parte literal igual. Veamos acá el siguiente polinomio, ¿sí? Tiene cuatro términos, pero aquí noto de que este término y este otro término son semejantes. ¿Qué significa eso? De que este polinomio puedo reducirlo. Noten que entonces puedo operar estos dos términos. Aquí el coeficiente es 3, acá el coeficiente es 1. 3 más 1 da 4 y dejo su parte literal exactamente igual. Entonces los otros términos, como no son semejantes, ellos quedan igual. Entonces este polinomio, que aparentaba ser de 4 términos, al reducirlo nos produce un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio. Aquí tenemos dos ejemplos más de reducción de polinomios. Veamos el polinomio R. El polinomio R es un polinomio que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Pero logro notar que este término es semejante con este otro, ¿sí? Que este término que está aquí es semejante con este otro. Y este término es semejante con este otro. Estas señas las estoy colocando para indicar cuál es semejante con cuál, ¿sí? No es necesario que se estén colocando, digamos que es una guía, es un apoyo, una ayuda para poder mostrar qué término es semejante con cuál. Entonces, como este es semejante con este, solamente opero aditivamente sus coeficientes. Negativo 4 más 7, eso da 3. Y escribo su misma parte literal. Lo mismo hago con los otros que también son semejantes. Este y este son semejantes, entonces opero los coeficientes. 7 menos 9 resulta negativo 2. Dejo la misma parte literal. Y fíjense que estos dos términos son términos independientes. Por ambos ser términos independientes también son semejantes. Significa que los puedo operar. Negativo 5 más 8 da como resultado positivo 3. Y listo. El polinomio R se redujo a un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio. Ya de aquí en adelante, pues, este trinomio no puede reducirse más debido a que estos 3 términos no son semejantes. Pasemos al siguiente polinomio. El polinomio S tiene 4 términos, pero automáticamente noto que este término
es semejante a este, tienen la misma parte literal, y este término es semejante a este, ambos son términos independientes. Entonces, opero sus coeficientes, es decir, 1/3 más 4/3. Afortunadamente, estas fracciones son homogéneas. ¿Qué significa eso? De que coloco el mismo denominador y sumo sus numeradores 1 y 4, da 5. Escribo su misma parte literal. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los términos independientes. Son fracciones homogéneas, es decir, que coloco el mismo denominador y opero sus numeradores. Negativo 4 más 3, pues da negativo 1. Se queda 1 y el símbolo que acompaña es negativo. ¿Sí? Y de esta manera hemos reducido el polinomio S. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayan entendido.